Continuamos en Estación Norte por el 101.3 desde Vera y para toda la provincia, y en este caso el día lunes pasado teníamos una fecha muy especial que era la fecha del Día del Psicólogo. Una profesión que hasta ahora hemos hablado acerca de este tema, la importancia de la psicología, las ramas de la psicología. Estuvimos abordando en algún momento el tema de la psicología en el deporte, pero bueno, queríamos tener la palabra de un psicólogo precisamente para conocer bien de cerca qué motiva o qué por ahí experiencias llevan a estudiar psicología precisamente. Y es por tal motivo que estamos con Facundo González aquí en nuestros estudios. Facundo, muchas gracias por haber venido. Muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola Walter, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad que un poco emocionado, ¿no? Por esta invitación que me ofrecieron para poder participar de este espacio. Más que nada porque, bueno, eh, creo que el tema de la salud mental es un tema importante, que hay que debatirlo, que hay que darlo a conocer, digamos, porque hay muchas personas que siguen con, digamos, como se dice siempre, siguen con esta cuestión, este tabú, este imaginario de decir, bueno, ir al psicólogo es para locos. No, ir al psicólogo no tiene que ver con la locura o no. Eh, Más allá que, bueno, hay autores o hay filósofos o hay un montón de personas que te dirían, no, todos estamos un poco locos. Y es la verdad, digamos. Yo creo que la psicología, los espacios de psicología, los espacios terapéuticos son, digamos, espacios de alivio, de escucha, de contención, que por ahí, bueno, uno no los encuentra en otro lado. Eh, no lo encuentran los amigos o no lo encuentran la familia, digamos, y el rol del psicólogo tiene que ver con esto, ¿no? Con, con poder escuchar más que poder hablar. En este caso, ¿qué te motivó a vos poder estudiar psicología, prepararte para recibirte de psicólogo y empezar tu trabajo en el mundo y tu vocación a futuro? Bien, el tema con cómo empecé a estudiar psicología en tercer año de la secundaria, yo lo había decidido. eh, Era normalmente quien en el grupo de amigos se sentaba, escuchaba los problemas de las otras personas, podía estar mucho tiempo escuchando a las personas, por ahí dándole consejo cuando podía, si no, bueno, brindándole algo de contención. Y una vez uno de mis mejores amigos me dijo, vos vas a ser psicólogo. Y yo me quedé pensando en eso y me puse a investigar, digamos, qué era la psicología, eh, dónde se estudiaba, qué hacía un psicólogo. Y me gustó mucho todo lo que es, bueno, toda la preparación teórica que tiene la carrera, filosofía, psicología, partes de sociología, y me pareció muy interesante y dije, bueno, esto será lo mío y empecé. Eh, Empecé a estudiar ¿Desde hace cuánto tiempo estás recibido aproximadamente? y ahora va a ser un año y 3, 4 meses. De experiencias anteriores de tus compañeros que ya estaban terminando cuando vos ingresaste y de experiencias también de profesores, ¿ha ido mutando, ha ido cambiando el tema de la psicología en cuanto al estudio? No, en ese sentido, digamos, o sea, muchos profesores y muchos psicólogos te dicen que, bueno, que la psicología es como un arte, que es artesanal, digamos, que cada terapeuta, cada psicólogo, cada psicoanalista, si bien existe una base teórica común, eh, que no cambia, digamos, porque al ser digamos, hacer eh, una teoría, tiene métodos que son Ujú. iguales para todos, Sí. tiene, digamos, no me sale la palabra ahora, métodos tiene, digamos que modos de trabajar en función de, sobre todo el sujeto que uno toma como, como objeto de estudio, por decirlo de alguna Claro. forma. En el psicoanálisis te van a decir, bueno, es el sujeto del inconsciente, el conductismo te va a decir que, bueno, que son las conductas humanas, el cognitivismo se centra más en los modos afectivos, en las emociones,
todo va variando. Vos recién decías psicoanálisis y otra de las preguntas tiene que ver con esto. Hay distintas ramas para después poder expresarte dentro de lo que es la psicología en el mundo laboral. Hay distintas ramas que tratan distintos aspectos. Eh, ¿Me podrías nombrar algunos y por cuál vos te motivaste o te dirigiste? Bien, como decías vos, ramas hay un montón. Todos, en realidad todas las ramas tienen que ver más con la cuestión de cómo uno afronta la clínica. Digamos, tenemos el psicoanálisis, donde uno hace una escucha un poco más, digamos, profunda de El lo que... diván. Claro, el diván. Aunque no todos son para diván, no todos son... Claro. Según los psicoanalistas, no todos pueden ir a diván, pero sí, el famoso Ujú. diván. Después tenemos, qué sé yo, la psicología conductual, digamos, que trabaja sobre las conductas. Tenemos psicología cognitiva. Después, bueno, psicología del deporte. Ujú. Psicología sistémica, psicología laboral, psicología forense. Ah, eh, mira vos. Hay más de los que yo pensaba. Hay un montón de Ujú. psicologías, psicología integral, y todo tiene que ver en función de cómo uno afronta el trabajo, digamos, y de qué metodología se siente más cómodo, digamos. Pero eh, en función siempre es lo mismo, digamos, es poder aliviar el padecimiento subjetivo, Claro. que más del 80% de los psicólogos cuando uno le pregunta, ¿y vos por qué estudiaste psicología? Te van a decir, porque quería ayudar a los demás. Ujú. Y el otro 20% te va a decir que porque quería entender la mente humana. Y ahí, bueno, se hace una pequeña división entre psicologías un poco más Ujú. duras, qué sé yo, neuropsicología, psicología conductual. Y después, bueno, tenés otras ramas que tienen que ver más con la clínica, con el ayudar, con aliviar el padecimiento subjetivo. Bien, creo que ¿Estás dentro del 20% que va a morir en su intento de entender la mente humana o estás entre el 80? en el 80, Ah, en el bien. 80. Un pie y un pie, digamos. Me Claro, gusta, o sea, me gusta ayudar a la gente con su padecimiento, pero también me gusta entender, bueno, claro. eh, Creo por, que van de la mano, ¿no? por qué padece. Ujú. Claro. Sí. ¿Y cuál es la rama que te especializaste vos? Bien, yo estoy haciendo, clínicamente estoy trabajando desde lo que es la psicología cognitivo-conductual, eh, que es la psicología que por ahí se adaptó mucho más a eh, mi forma de trabajo, digamos. Si bien me Ujú. gusta mucho el psicoanálisis, con mis amigos puedo estar mucho tiempo debatiendo sobre psicoanálisis, pero a la hora Ujú. de afrontar la clínica necesito trabajar esta cuestión, un diálogo un poco más fluido, que es lo que te brinda la psicología cognitiva, y de poder entender, bueno, qué siente la gente, cómo lo siente, cómo vivencia las experiencias, eh, si tiene ansiedad, por qué tiene ansiedad, Ujú. y después trabajar en función de distintos ejercicios para que la gente pueda aplacar un poco, pueda racionalizar un poco más, bueno, ciertos aspectos de por ahí pensamientos negativos o pensamientos que le generan ansiedad. Entonces trabajar en función de eso. Es una palabrita que está tan de moda y que bienvenido sea que se ponga de moda, que es el tema de la ansiedad, porque muchas veces uno padece ansiedad y no sabe que tiene ansiedad. Ujú. Es algo que si bien, bueno, vivimos en un mundo de la inmediatez, donde si todo no es inmediato no nos da ansiedad, porque pues estamos tan acostumbrados a este estímulo, a este doom scrolling con el teléfono, de miro un reel, un TikTok y después miro otro, y cuando me doy cuenta pasaron 5 horas que estuve con el teléfono. Y creo que eso es lo que más nos genera ansiedad hoy en día, digamos, sobre todo lo que son adolescentes y adultos jóvenes, eh, que necesitan este estímulo constante, y cuando no lo tienen, el silencio, el tener que pensar, el tener que reflexionar, es lo que genera ansiedad hoy en día. Si bien la ansiedad está presente desde siempre, siempre fue por motivos distintos, digamos, algo que va variando. Eh, Claro. Y la palabra ansiedad y estrés van de la mano. Y uno si está muy estresado por el laburo, por las Ujú. cuentas, por situaciones familiares, eh, la ansiedad es digamos, un modo de expresión que tiene la Ajá. psique humana eh,
de entender las situaciones. Eh, muchos te van, o sea, muchos la comparan, digamos, con esta cuestión por ejemplo, el miedo. Ujú. El miedo, digamos, es el miedo a un peligro que uno conoce. La ansiedad no. La ansiedad es, te golpea esa sensación de ansiedad y te sentís, bueno, ¿qué pasa? No sé, vos preparate para actuar, pero ¿qué pasa? No sé. Claro. Funciona de esa manera, digamos, la ansiedad. Es como el miedo, pero algo desconocido. Ujú. Obviamente que, qué sé yo, el psicoanalista te va a decir, sí, te genera ansiedad algún pensamiento inconsciente que uno tiene que trabajar. Eh, y al ser inconsciente, bueno, uno no sabe qué es lo que genera ansiedad. Y después, bueno, en función de cómo cada uno se pare, digamos, desde su rama de la psicología, lo va a trabajar de una manera o de otra. Pero, digamos, sería como la enfermedad de época que se le Ujú. dice, los trastornos de ansiedad hoy en día. Van mutando por ahí también el tema de las distintas patologías o de los distintos tratamientos, según también cómo pasen los años, ¿no? Sí, tiene que ver, digamos, con una cuestión cultural, digamos, qué es Claro. lo que está en auge en ese momento, qué sé yo, bueno, eh, siempre existen, digamos, esta enfermedad de época. Mucho Ujú. tiempo por ahí en ciertas etapas de los años 2000, 2005 al 2010 estuvieron muy en auge el tema de, por ejemplo, los trastornos de alimentación, que era algo muy Ujú. común, muy que se lo hablaban en muchos lugares. Después, bueno, empezó con toda esta cuestión de los trastornos del espectro autista, trastornos de ansiedad, ahora también están muy en auge todo lo que es trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Ujú. Entonces va en función de cómo el ser humano, cómo la raza humana va evolucionando, la tecnología, cuestiones culturales que van apareciendo patologías que se hacen más profundas o más comunes. También estamos viviendo una época de súper, o sea, de mucha diagnosticación, Sí, digamos. sí, sí. Un niño cumple ciertas características, bueno, no. Cumple 5 ítems del DSM-5, es autista, o tiene trastorno de déficit de atención, o es neurodivergente. Claro. Ahí vamos, el tema de en las distintas especialidades te dicen, bueno, tenés que ir a tal profesional en tal momento. ¿Cuándo es el momento de ir a un psicólogo? ¿O qué se recomienda? Porque viste que te dicen, los controles los tenés que hacer a partir, qué sé yo, en otras especialidades, a partir de los 40 años, sí, ya de los 30. ¿Cuál es el momento de ir a un psicólogo? Cuando yo digo, tengo que ir a un psicólogo. Bien, acá hay muchas opiniones divididas. Para mí las dos más interesantes son cuando el síntoma no te deja vivir a vos y en comunidad. Cuando yo hablo de síntomas, por ejemplo, qué sé yo, un síntoma obsesivo es que vos para salir de tu casa tenés que revisar 25 veces si cerraste la puerta, o Ujú. si apagaste el calefón, o si cerraste la garrafa. Quizás cuando uno vive solo no le molesta, Claro, pero uno empieza a ver su síntoma cuando el otro le dice, che, ¿por qué, ¿por qué cerrás 25 veces la puerta? claro. Y ahí cuando uno es consciente del síntoma, yo creo que ese es el momento idóneo para decir, che, ¿por qué? Y ir a buscar a alguien, digamos, que nos pueda empezar a desvelar un poco el porqué de eso que estoy haciendo. Eh, y otro cuando la angustia aparece. Porque uno muchas veces no hace registro de la angustia. Ujú. O cuando logra hacer registro de la angustia realmente, muchas veces es, no sé si tarde, pero se vuelve muy difícil, digamos. Entonces cuando uno empieza a ver que por ahí necesita hablar de algo, que aparece un pensamiento, un recuerdo constantemente en la cabeza o que aparece de vez en cuando y nos deja muy angustiados, muy bajón, yo creo que es el momento para decir, es momento de hablar de esto. Claro. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de hablar. Porque muchas veces uno se puede angustiar, pero puede no estar listo para hablar. Ujú. Entonces tiene que ver con esto, con hacer que, no sé que si que sea productivo, pero que sea eficiente. Porque si uno llega con muchas resistencias, por ahí
va a terapia, tiene mucha resistencia, no puede expresar, no puede poner en palabras lo que le pasa y se complica, digamos, el trabajo. Eh, mu- Mucho también hay de carga que uno trae de su pasado, de su entorno. Hay también factores hereditarios que influyen por ahí en nuestra psiquis. Sí, acá hay muchas posturas contrapuestas. Yo soy de las personas que piensan que no se puede separar la mente del cuerpo. Hay muchas patologías que tienen, digamos, que son hereditarias. Mucha patología de salud mental, obviamente, que no sé que si son hereditarias, que uno sí o sí, si tuvo un padre, una madre, un abuelo, un tío con esa patología, lo va a tener. Pero es como todo, ¿no? Hay una predisposición, Claro. digamos, a... ¿Se repiten las conductas por ahí o los patrones? Los patrones de conducta son aprendidos. Ajá. Entonces, si yo veo que mi familia se repite una conducta, la voy a normalizar, digamos. Por eso es que, digamos, personas que vienen de ambientes violentos, por ahí tienen esos ademanes violentos, si bien capaz no sean personas violentas, Ujú. tienen naturalizado esa forma de accionar. Claro. Eh, Veo e imito lo que vivo. lo que vivo Ujú. permanentemente, claro. O también se aprenden, qué sé yo, si hay familias donde hay cosas que no se pueden decir, que tienen que ver, bueno, con intimidades de la familia y no se problematizan, el día de mañana yo no voy a problematizar estas cosas, o no voy a problematizar un montón de cosas que me pasan porque en mi casa me silenciaron. Digamos, por ejemplo, si hay una familia donde una persona tiene una patología de salud mental, por decirlo de alguna manera, puede ser cualquiera, y la familia hace como que no, todo es normal, esa persona es normal, no tiene ninguna patología, y te obligan a callarte, no solamente te vas a callar en función de lo que es esta patología que atraviesa tu núcleo familiar, sino también en un montón de cuestiones que tienen que ver con poner límites, que tienen que ver con poder expresar lo que yo siento y decir, pongo una sonrisa para no decir que estoy triste porque nunca Claro. me permitieron decir que estaba triste, que puedo hablar de esto. Eh, por ahí son las paredes que uno se encuentra, digamos, en la clínica y tiene que romper para que las personas puedan hablar de estos temas. Y que tienen que ver con esto, ¿no? Con la historia familiar. Salud mental siempre es por ahí el último orejón del tarro de todos los gobiernos. Es como que damos mucha importancia a otros temas y a la salud mental no. No incorporamos psicólogos, psiquiatras, gente especializada en las áreas públicas y es tan importante esto, ¿no? Tratarlo porque es tan importante como tratar la salud física, la salud mental. Sí. Eh, por suerte últimamente hubo como un aumento en los equipos técnicos, en Ujú. incorporar psicólogos a equipos técnicos, pero por ahí tienen que ver con el trabajo más institucional y no tanto con el tema de salud mental. Claro. Eh, pero hoy en día se le está dando, si bien siempre fue muy relegado, como decís, Walter, se le está dando un poco más de importancia porque estamos teniendo muchas problemáticas de salud mental muy graves en la sociedad, qué sé yo, consumos problemáticos, es por ejemplo uno de los factores que más está afectando hoy en día a la sociedad, y por suerte se está trabajando en eso. Pero sí, siempre es como, bueno, sí, viene el psicólogo y qué sé yo, los demás trabajadores de salud no lo tienen en cuenta. Qué sé yo, Claro. médicos, Ujú. enfermeros, te dicen, no, pero si la salud es lo que hacemos nosotros. Claro, sí, 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 Pero por suerte eso está cambiando de a poco. de a poco. ¿Vos dónde estuviste estudiando? Yo estuve estudiando, hice 3 años en la UNR, Ujú. tuve una discusión con un docente, y entonces me cambié de facultad Ajá. No, porque, no bueno, fueron muy psicólogos ahí. cuestiones políticas que, bueno, Ajá. no vamos a entrar en detalle. Eh, ¿Y terminaste? y terminé en el IUNIR, en el Instituto Ajá. Universitario Italiano de Rosario, que la verdad, una excelente casa de estudios. Yo siempre que tengo la posibilidad de volver a Rosario voy, paso a saludar a los docentes. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, hay chicos que están terminando su quinto año y tienen que ir a estudiar. Y muchas veces por ahí se plantea esto.
hay distintos perfiles de psicólogos también, aparte de lo que es la rama. Dentro de las universidades, o sea, por ahí decís, bueno, esta universidad va más a esto, esta otra universidad tira más a esto. Sí, dependiendo de, digamos, el enfoque, porque es eso, ¿no? El enfoque que se le dé, eh, la currícula va a ser conformada de una manera u otra, digamos. Por ejemplo, en la UNR es muchísimo psicoanálisis y Claro. se ve muy poco de las demás ramas de la psicología. Eh, bueno, qué sé yo. Después tenés la Católica en Santa Fe, que también tiene bastante psicoanálisis en la Ujú. formación. Corriente, Paraná, que Corriente y Paraná no me recuerdo bien qué, Las qué ramas. enfoque Ujú. tienen, digamos. Eh, pero es esto, en todas las facultades te enseñan medianamente todas las ramas Ujú. de la psicología, pero siempre hay una especialización en un enfoque particular, digamos. El día de mañana, ¿qué quisieras cómo quisieras profundizar tus estudios? ¿Qué tenés pensado? ¿Hacer alguna especialización en otra cosa? Es Ahora me interesante. decís, quiero ser mecánico y chao, No, se terminó la se nota. terminó la nota. Uy. Es interesante porque, bueno, uno en esta profesión se tiene que ir formando constantemente, entonces siempre anda buscando, bueno, qué leer, qué ver, Ujú. dónde estudiar. Últimamente, en función del trabajo que estoy haciendo, estuve trabajando mucho con consumos problemáticos, entonces empecé a hacer varios diplomaturas, varios cursos sobre consumo para poder trabajarlo institucionalmente y desde la parte que es clínica, la clínica, digamos, privada. Eh, y después, bueno, psicología forenses. La psicología forense es algo que siempre me gustó, es más, estuve 1 año y medio, 2, eh, dando clases en la universidad donde yo estudié, Ajá. como parte del staff docente como adscripto. Y después cuando me recibí también estuve casi 1 año más yendo y viniendo cada 15 días para dar clases. Ujú. Eh, Así que te apasionaba la sí, sí, docencia la dentro de... docencia Ajá. y bueno, la psicología forense, estoy esperando, contando las horas que en algún momento se abra un Claro. concurso para la penitenciaría para poder trabajar desde ese ámbito. Bueno, vos de docencia ya tenés experiencia por eso mismo. Hay licenciaturas dentro de lo que es la psicología también, Bien, magíster, hay ¿cómo se puede profundizar el título de psicólogo? normalmente es con un posgrado Ajá, que te da, no me acuerdo si es un Eh, no recuerdo bien el título que te da, pero creo que es un doctorado, si bien. no recuerdo mal. Ujú. Y después puedes hacer, bueno, los magíster, después puedes seguir avanzando en función de eh, el título, por Bien, decirlo de alguna forma. exacto. Pero de la universidad te recibís en las públicas como psicólogo Ujú. y en las facultades privadas como licenciado en psicología. Ajá. O sea que vos sos Yo licenciado en soy psicología. Ajá, licenciado en psicología. ajá, Las competencias siguen siendo las mismas. claro, Lo que cambia es el titulito, claro, digamos. exacto. Pero después, o sea, sigue siendo lo mismo, no te impide, qué sé yo, hacer un posgrado o hacer un Ujú. doctorado. Facundo, muchas gracias por haber venido a contarnos esto, por haber hablado acerca de esto que te apasiona, que es la psicología, por habernos también interiorizado a nosotros acerca del rol del psicólogo dentro de la sociedad, porque muchas veces por ahí se desconoce y como decimos, el tema de salud mental muchas veces está mal visto o o se trata de no hablar de Mm. salud mental porque es un tema vidrioso, pero hay que ponerlo en tapete y también, lógicamente, darlo a conocer. Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme, Walter. Estaba pasando el licenciado en psicología Facundo González aquí en el 101.3 desde Vera y para toda la región.